Estudiantes de octavo, buen día. Bienvenidos a otra de sus clases de democracia en este segundo periodo académico. Bueno, entonces para el día de hoy pues se va a trabajar todo lo relacionado a, a los derechos humanos. Se van a abordar algunos antecedentes como lo fue el cilindro de Ciro, la Carta Magna en Inglaterra, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y finalmente pues llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ok, entonces pues tener en cuenta el trabajo en cuanto a aspectos generales que se va a trabajar en los diferentes hechos que ya se acabaron de mencionar. Bueno, entonces, antes de empezar, recordemos que siempre tenemos de tener presente nuestros acuerdos, sí, estar atentos a la explicación. Es muy importante que ustedes pues tomen apuntes en su cuaderno de democracia y en la medida que surjan alguna duda o inquietud, pues es muy importante que ustedes pues la tengan anotada en su cuaderno de democracia. Ok, chicos, entonces sin más preámbulo, entonces vamos a empezar. Bueno, en cuanto a los antecedentes, vamos a empezar primero pues a hablar del cilindro de Ciro. ¿Sí? Esto se dio en el año 539 a.C. Y vamos a ver que pues es muy importante tener en cuenta quién fue Ciro. Vamos a ver que Ciro fue uno de los grandes reyes, por no decir el primer rey de la antigua Persia. Vamos a ver que gracias a sus acciones pues él pudo conquistar Babilonia. ¿Sí? Pero en este momento no nos vamos a centrar tanto en esos aspectos de expansionismo que hizo Ciro con su territorio, con su reino, sino nos vamos a centrar en las acciones que hizo Ciro posteriormente cuando llegó a Babilonia. Sí, vamos a ver que pues esas acciones fueron las que marcaron el primer punto para hablar de derechos humanos. Cuando Ciro llegó a Babilonia, vamos a ver que liberó a los esclavos. ¿Sí? Les permitió a cada uno de los esclavos que estaban en Babilonia pues irse para sus casas. Le dio el derecho a cada persona de elegir su religión. ¿Sí? Entonces recordemos que para la época pues era una cultura politeísta, pero, pero que ante la imposición de los hechos, de las circunstancias, pues se va a manejar una unificación religiosa que con la llegada de Ciro, pues esto le dio la vuelta al juego, cambió todos los papeles y pues de cierta manera se le permitió a las personas eh, elegir su cultura y profesar su religión. Bueno, estableció igualdad racial y también vamos a ver que el cilindro de Ciro pues es un cilindro, ¿sí? Que se escribió en arcilla con escritura cuneiforme. ¿Sí? La escritura como cuneiforme es como esa pequeña imagen que ustedes pueden observar en la parte derecha superior de sus pantallas. Vamos a ver que pues esta escritura es una de las más antiguas conocidas pues por la humanidad y pues los principales se desarrolló principalmente en los pueblos sumerios, ¿sí? Donde hoy actualmente pues está ubicado Irak e Irán. Bueno, como lo podemos ver pues se basa básicamente en un dibujo con símbolos eh, conocidos como los pictogramas. Bueno, vamos a ver que pues desde Babilonia, desde las acciones de Ciro pues se extendió especialmente a la India, a Grecia, a Roma. Y en Roma, pues esto no tomó el nombre de derechos humanos, sino tomó el nombre de ley natural. Esta ley natural, pues que quería también decir, enfascarse en darle ciertas libertades, ciertos derechos pues a las sociedades, pero que aún seguían siendo, por el contexto de la época, pues no seguían siendo respetados por los reyes de la época, sino que seguían siendo pisoteados. Entonces, eh, vamos a ver cómo posteriormente pues comienzan a surgir en verdad pues el respeto y las condiciones que se dieron pues para el respeto de esta ley natural. Bueno, en cuanto a la Carta Magna, vamos a ver que pues este se convirtió en un documento de gran importancia en la democracia moderna, ¿sí? Pero esta Carta Magna pues surgió mucho antes, especialmente en 1215 con el rey Juan de Inglaterra. Sí, vamos a ver que este personaje pues violó algunas leyes y tradiciones antiguas del gobierno inglés, por lo cual se vio obligado a firmar la Carta Magna, que posteriormente pues se convertirían en los derechos humanos. Bueno, entre los derechos que se encontraban en esta Carta Magna, pues vamos a encontrar que se le da una autonomía a la iglesia, ¿sí? Quiere decir esto pues que la iglesia pues
estaba libre de las intervenciones de las acciones y las decisiones pues del gobierno. Vamos a ver que también se le dio el derecho a toda aquella persona que pudiera comprar propiedades, pues de cierta manera hacerlo o también pueda heredarlas. En cuanto surgió un derecho especialmente a las viudas con propiedades de elegir casarse o no volverlo a hacer. También se encontraron derechos de legalidad e igualdad ante la ley, de todos ante la ley. Y también pues obviamente se prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Esto pues para poder garantizar el derecho anterior de la legalidad e igualdad ante la ley. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre todo lo relacionado a la independencia de los Estados Unidos. Sí, vamos a ver que este fue uno de los acontecimientos más importantes pues en la segunda mitad del siglo XVIII. Especialmente vamos a ver que este siglo también se denominó el siglo de las revoluciones y pues de cierta manera pues el mundo, las sociedades se preparaban para darle fin a las monarquías absolutistas y empezar un ciclo que se denominó a partir de la democracia. ¿Sí? Especialmente en este acontecimiento pues se refleja mucho la Revolución Francesa. ¿Sí? Vamos a ver que pues allí también se da la declaración de 1789 que vamos a ver a continuación. Bueno, en esa independencia pues vamos a ver que todos los hombres, se da la idea de que todos los hombres son iguales y son dotados de derechos, ¿sí? Derechos inalienables, derechos irrenunciables. Sí, vamos a ver que se rompe ese paradigma o esas situaciones de que no existe la esclavitud voluntaria. ¿Listo? En cuanto a las características de los derechos humanos, las voy a explicar posteriormente. Y como lo mencioné, chicos, vamos a hablar sobre pues, la Revolución Francesa, ¿sí? De 1789, puesto que prácticamente con este hecho se da la abolición de la monarquía absolutista. Y recordemos que a todos sabemos que es una monarquía, ¿sí? Donde el establecimiento de un sistema político de gobierno en el cual pues todo el poder absoluto recaía sobre el rey, ¿sí? Vamos a ver que pues gracias a este primer paso que es los derechos humanos, pues se logra establecer la primera, establecer la primera república en el mundo, que es la República Francesa, y pues gracias a también al fin de las monarquías, pues comienza a darse también el inicio a comenzar a escribir pues todo lo relacionado a unas constituciones, ¿sí? Como ya vimos chicos en algunas otras, en la asignatura de cátedra de la paz, vamos a ver que pues las constituciones nacieron en contra pues de todo el sistema monárquico del antiguo régimen. Bueno, entonces vamos a ver que esta revolución francesa pues se llevó a cabo en tres fundamentos muy importantes, tres pilares, ¿sí? La igualdad, la fraternidad y la libertad. Bueno, y por último, chicos, pues llegamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Vamos a ver que pues surge en un, en un contexto de posconflicto en la que pues recordemos que 3 años antes, de 1945, pues se había dado fin a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y durante pues lo que sucedió con esos antecedentes que acabo de nombrar y pues en las luchas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues se dio la necesidad de que los hombres empezáramos a tomar conciencia de nuestros actos y el respeto hacia el otro, ¿sí? De una relación con los demás, con actos de cero violencia. Entonces vamos a ver que pues tu declaración de 1948, ¿sí? Es muy importante mencionar que no importa el color de piel, no importa la raza, la religión, el sexo, el idioma, la posición económica o política, estos derechos son para todos, ¿sí? Se rigen por todo el mundo y tienen que ser cumplidos y adoptados por todas las personas en la faz de la tierra. Bueno, es muy importante que mencionar que estos derechos que se declararon en 1948 pues tienen que ser obviamente respetados por todas las naciones y por todos los pueblos. Vamos a ver que antiguamente pues las mujeres no tenían ciertos derechos ni tampoco los niños, y solamente como que el hombre estaba dedicado a tener sus derechos y pues se dejaba de lado todo lo concerniente pues al papel de la mujer en la historia. Sí, vamos a ver que pues en la época era una época en la que la sociedad estaba envuelta en una cultura de discriminación hacia las mujeres. ¿Sí? Con frecuencia se veía que se cometían abusos de autoridad y de poder
por los hombres, en cual afectaban pues la condición humana de la mujer. Vamos a ver que pues surgen ciertos derechos como que las mujeres pueden expresar sus opiniones y necesidades libremente, no deben ser humilladas, menospreciadas, ni ridiculizadas, ni íntima, ni públicamente. Tienen que ser respetadas física, sexual y psicológicamente. En cuanto a los niños, vamos a ver que ellos también tienen una serie de derechos, ¿sí? Especialmente vamos a ver que ellos acceden a la igualdad, a la dignidad, a la seguridad social, a la libertad, entre otros como la salud, la vivienda, los alimentos, la educación y también a tener una vida, a tener una vida digna y una familia. También se establece fundamentalmente en que los niños deben de ser protegidos contra cualquier maltrato, ¿sí? Contra el abandono, contra la crueldad, contra la explotación y contra el abuso sexual. Es importante, chicos, mencionar pues que dentro de las características que se mencionan de los derechos humanos, pues encontramos las siguientes, ¿sí? Que los derechos humanos son universales, ¿sí? Que son para todos en todo el mundo, ¿sí? Dando lugar a otra de las segundas características que son eh, que todos los derechos son inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Que esos derechos no se pueden vender, no se pueden comprar, no se pueden negociar, solamente desde el momento en el que nacemos, nacemos ya con los derechos, ¿sí? Es como si vinieran desde fábrica con nosotros. Vamos a ver que son irrenunciables, ¿sí? Quiere decir que son, así como nacemos con ellos, no podemos ni por voluntad propia renunciar a ellos, por lo que no son intransferibles. No, que yo quiero darle mis derechos a Pepito Pérez, no, solamente yo que tengo mis derechos puedo hacer uso de ellos. Cada persona hace uso de sus derechos. Son imprescriptibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que son para toda la vida. Y por último son indivisibles, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ningún derecho por ningún derecho es inferior a otro. Todos tienen la misma igualdad y la misma equidad. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, eh, espero la clase les haya gustado. Recordemos muy bien todas estas matices que les acabo de mencionar sobre los derechos humanos en la historia y tener en cuenta las características de los derechos que acabo de mencionar. Listo, chicos, no siendo más, espero que estén muy bien. Les deseo un lindo día. Un abrazo. Chao.